No me den fórmulas ciertas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No sé amar por la mitad, no sé vivir de mentira, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, pero con seguridad no seré la misma para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa pulsación de hacer algo, de moverte hacia una dirección nueva, que no podías explicar del todo, pero que tampoco podías ignorar? Hablo de esa fuerza, de esa voz interior, que a veces se pone más intensa y te dice, vamos, dale, es por ahí, aunque por ahí parezca un lugar totalmente ilógico desde afuera. Hablo de esa fuerza que te saca a las 2 de la mañana de la cama para anotar una idea antes de que se te escape, o la que te hizo renunciar a un trabajo estable o a una carrera para perseguir algo que pareciera no tener ningún sentido en un CV. O quizás es la misma que te tiene ahora mismo dándole vueltas a ese mensajito de alguien que todavía no llegó. La verdad es que le ponemos distintos nombres a esa fuerza según donde aparece. Cuando es sobre crear algo, la llamamos inspiración. Cuando es sobre tomar una decisión, le decimos instinto. Le decimos crush cuando se trata de que te guste una persona. Pero es la misma fuerza. Y a veces la tratamos como una anomalía, como algo que hay que gestionar, calmar, hacer pasar rapidito para volver a la vida productiva, razonable y que se entienda en una lista de pros y contras. Bueno, este video es sobre esa fuerza. Voy a usar bastante el ejemplo del crush, o sea, del estado previo al enamoramiento o del estado de estar enamorándose de alguien, porque creo que cristaliza bastante la sensación, pero este no es un video sobre estar enamorada. Es sobre la fuerza de Eros, y Eros es mucho más que eso. Antes de seguir, hola, soy Manu. En este canal hablamos sobre vínculos, cultura, filosofía y medio lo que nos va pintando, podríamos decir. Si sos nuevo por acá, bienvenido, bienvenida. Gracias por haberte conectado a esta conversación rarísima donde yo le hablo a una cámara pero sabiendo que estás del otro lado escuchándome. Y ahora sí, empecemos. Antes de meterme en la teoría, porque la va a haber, quisiera como estar en la misma página en relación a qué me refiero en ejemplos más concretos cuando hablo de esta fuerza, Eros. Porque uno piensa en fuerza erótica y quizás se asocia al amor o a las relaciones carnales. Incluye al amor, pero no es exclusivo. Hablo de esos momentos donde algo tira para un lado que no tiene ninguna lógica. Una fuerza que aboga, que tira para que transformes, para que avances, para que te encuentres con algo que es distinto a vos y puedas hacer algo con eso. ¿Te pasó alguna vez? Y a veces tiene sentido decidir no seguirla, No estoy acá para decirte que renuncies a tu trabajo mañana. El horno no está para bollos, amigos. Pero sí para preguntarnos juntos, ¿y si esa fuerza, en vez de un problema a controlar, fuese información? Información que tenés a tu favor de hacia dónde está la expansión. No sé, yo en lo personal siento que en los momentos de mi vida en que estoy buscando demasiadas respuestas en el afuera, ya sea por una línea más esotérica, tipo todo lo que entra en esoterismo, ¿no? Astrología, universo, bla, 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 bla. O literalmente como muy pendiente de quizás lo que piensa mi entorno, mi familia, mis amigos, como intentando buscar respuestas ahí, de hacia dónde tengo que ir, es porque tengo a mi animal interior muy dormido. Porque hay algo que pasa cuando empezás a escuchar en serio a esa voz, a esa fuerza, llamémosla por ahora Eros, y es que después no la podés desconectar tan fácil. Audre Lorde, una militante del feminismo negro del siglo XX, una voz muy importante del feminismo negro, tiene un artículo que se llama Usos de lo erótico, en el que voy a profundizar en un ratito, pero ella dice en ese artículo que una vez que vos sentiste lo que es tomar una decisión completa, con todo tu cuerpo adentro, ya no te alcanza con menos. Te volvés un poco más exigente con vos misma y con lo que estás dispuesta a aceptar y a dar por sentado. La escritora Tamara Arden explica que Eros, en su sentido más antiguo, en los textos de Platón, es la fuerza que te ata al mundo. Es la fuerza que te empuja hacia la belleza, hacia el misterio, hacia eso que todavía no sos. No es sobre cuerpos, aunque a veces pase por ahí también. Es una orientación interna hacia la transformación. No es elegir una vida de placeres y sin fricciones, sino elegir esa fricción que te transforma. Pausa de hidratación. Bien, como decía. Hace unos 2500 años, la poeta griega Safo fue la primera en describir esta energía con una palabra, glucupicrón. No sé si la estoy diciendo bien, si alguien sabe griego, por favor corríjame en los comentarios. Glucupicrón, que significa dulce amargo, el dulce amargo. No dulce primero y amargo después, como una historia de amor que termina mal, sino las dos cosas al mismo tiempo. Dulce amargo en el mismo segundo. ¿Y por qué Safo le pone esa palabra
al deseo erótico. Bueno, la escritora Anne Carson le dedicó un libro entero a esta palabra. El libro es Eros, el dulce amargo. Voy a dejar también el nombre en la descripción. Y hay una idea ahí que me parece muy acertada, que el deseo, al ser alcanzado, no se completa, se termina. Que no es lo mismo, porque ese por fin que estabas esperando, ese momento en el que llega, deja de ser Eros y se transforma en otra cosa. Por eso en un crush, esa sensación de enamoramiento, de efervescencia, de locura fascinante, se desinfla a veces cuando comienza la relación real. Por eso ese proyecto que te tenía desvelada pierde el brillo cuando lo lográs. O sea, no es que estuviera mal desde el principio o que no tuviese valor, es que estabas en contacto con algo que por definición no se deja atrapar, como una mariposa. Ahora bien, si esta fuerza es tan valiosa, si de verdad puede ser una brújula y no ruido, ¿por qué nos pasamos gran parte de nuestra vida tratando de silenciarla? Yo creo que hay varias respuestas, que ninguna es una conspiración con nombre y apellido, que es más bien una convergencia, o sea, un montón de sistemas de opresión distintos que por razones distintas llegan a la misma conclusión, que es mejor que esta energía no ande guiando a las personas. Carl Jung tiene una idea que está buena, pero que me interesa traer con cuidado porque siento que se presta fácil a que suene a frase de Instagram con fondo de atardecer, pero no es eso. Jung decía que todo lo que reprimís no desaparece, se disfraza y vuelve por una puerta que no estás vigilando. Para Jung, el deseo, cuando es asimilado, cuando es reconocido, puede volverse una muy buena guía interna, una dirección. Pero cuando se niega, se vuelve destino, se infiltra en tus decisiones sin que te des cuenta. La típica es la de cuando escuchás a tu amiga decir por qué salgo una y otra vez con tipos que no están emocionalmente disponibles. Bueno, Jung se haría un festín respondiéndote eso. Lo que hacemos, la mayoría, es construir una versión de nosotras mismas que es presentable. Jung llama esto la persona. O sea, literalmente la máscara que usaban los actores griegos. El problema no es tener una máscara, ¿eh? O sea, todos tenemos una y en un punto es necesario para convivir en sociedad. El problema es cuando empezás a creer que la máscara sos vos entera y que todo lo que no entra ahí, o sea, esa fuerza rara, esa voz que te dice es por acá sin explicar muy bien por qué, lo mandás a un cajón. Decís, ni idea, esto como que no cuadra mucho con mi máscara, lo vamos a guardar acá y vamos viendo. Ese cajón donde guardás todo ese pulso, esas decisiones eróticas que no tienen desarrollo en el mundo, para Jung también tiene un nombre, la sombra. Y la sombra no se queda quieta tampoco, sale disfrazada de ansiedad, de un enojo que no entendés de dónde viene, de una obsesión con alguien que casualmente te devuelve una parte tuya que quizás hace mucho no mirás. Ah, de una, Manu, entonces solo tengo que encargarme de romper la máscara y reivindicar la sombra. Bueno, no sé, sí, no. O sea, aceptar que dentro nuestro hay luz y oscuridad e integrar aquellas partes nuestras que a priori nos parecen reprochables o condenables es el primer paso. Pero, como siempre, pensar que se trata únicamente de una responsabilidad individual y que depende de vos deshacerte de todas tus inhibiciones y todas las restricciones que pones a tu vida, bueno, para mí ese es el primer paso para el fracaso. Hay una segunda capa en este tema que es más política que psicológica. Audre Lorde, a quien mencioné hace un rato, dice que a las personas, pero más específicamente a las mujeres, porque ella como militante feminista habla más que nada de la experiencia de las mujeres, nos entrenaron durante siglos a desconfiar de nuestra propia capacidad de sentir plenitud. Y no por casualidad, dice ella, porque una persona conectada con su capital erótico sabe lo que se siente estar completamente viva y deja de conformarse con lo que está dado por default. Por default en la vida, por default en el trabajo, por default en tu vínculo, por default en todo. Para Lorde, nuestro conocimiento erótico nos fortalece y se convierte en un lente a través del cual podemos escudriñar todos los otros aspectos de nuestra vida para poder evaluarlos honestamente y no conformarnos con lo que es conveniente, falso, convencional o simplemente seguro. Entonces, claro, si tenés una población entera desconectada de esa fuente, de esa fuerza, es una población mucho más fácil de convencer de que esto es así y no vale la pena cambiarlo, estamos bien, tranca. No necesitas ni más derechos, no necesitas nada, tranqui. Algo muy lindo que dice ella es que compartir el goce, ya sea físico, emocional, psicológico, intelectual, nos permite tender un puente con la diferencia. Esa es una de las potencias de lo erótico. El goce nos permite entender mejor aquello que no se comparte con el otro y disminuir el miedo a la diferencia. Porque claro,
Eros, por definición, necesita del encuentro con un otro, con la otredad, con la diferencia. Alguien o algo que te descoloque, que no puedas anticipar del todo. El filósofo Byung-Chul Han habla un poco de esto con su concepto el infierno de lo igual. La idea es así. Vivimos en una sociedad que premia la productividad, la eficiencia, la optimización, y eso obviamente necesita que todo a tu alrededor sea previsible, manejable, que sea más o menos lo mismo una y otra vez, pero con distintos envases. Entonces, claro, estar disponible a encontrarse con una otredad, o sea, con aquello que es radicalmente distinto a mí, bueno, no es lo que más le interesa a una sociedad obsesionada con la eficiencia. Es como que el otro te desestabiliza el cronograma, digamos. Por eso que te guste a alguien a veces se siente tan desestabilizante. No solo por la vergüenza de sentirte una adolescente psicótica otra vez, es porque durante ese momento en el que el tiempo se detiene y en el que no podés dejar de pensar en esa persona, sos estructuralmente lo opuesto a alguien productivo. Y en algún lugar eso nos hace sentir medio culpables, ¿no? Como que estamos fallando en algo. Pero no estás fallando en nada, estás teniendo quizás por primera vez en mucho tiempo contacto con algo real, muy real. A mí me encantan esos estados. ¿Qué puedo decir? Cuando pensaba sobre este tema me preguntaba, porque la realidad es que estos videos son excusas para investigar temas que me gustan y hacerme preguntas que me interpelen y te interpelen, idealmente. Pero me preguntaba, bueno, ¿cómo se presenta en mi propia vida esta fuerza? O sea, ¿puedo decir que soy alguien que escucha su eros interno? ¿O cómo se siente cuando lo escucho? Y después de pensar un rato, creo que podría decir que sí, con algunos matices y quizás algunos condicionamientos externos, pero que en términos generales sí me siento bastante conectada a mi fuerza erótica, a mi eros. Y quizás a vos te pase lo mismo, digas, che, yo reescucho esta fuerza. Pero es interesante observar de qué forma la escuchás o de qué forma la llevas a la práctica. ¿Cuál es tu modo propio y personal de traer ese fuego que arde en tu interior a la vida, al plano de lo material? No sé, yo en mi caso creo ser alguien bastante lanzada, es decir, siempre estoy pensando en romper moldes, en armar nuevas estructuras, en probar cosas nuevas. Sin embargo, ya teniendo un par de años en esta vida, me conozco lo bastante como para saber que en la forma soy muy cautelosa. O sea, no soy de las que se tiran de cabeza a una idea de un día para el otro. Si me propones un plan medio loco, lo más probable es que al principio me genere cierta sospecha. Voy masticando las ideas, me las imagino primero, las voy armando puertas adentro con pensamientos, con imágenes, incluso a veces las escribo. Y hago todo eso antes de poder ejecutarlo en el afuera. Me lleva un tiempo, de hecho. Y durante bastante tiempo pensé que esa parte cautelosa de mí era, en el mejor de los casos, prudencia, y en el peor, que no me terminaba de animar del todo, o sea, que era medio cagona, qué sé yo. Pero la verdad es que ya no estoy tan segura de eso. Creo que ese proceso de masticar, de imaginar, de armar el mundo interno, ya es parte del eros actuando. No es la demora antes del deseo real, es el deseo que se está moviendo puertas adentro. Vuelvo al ejemplo del crush. Cuando te gusta alguien, todavía no tenés una relación, pero igual ya te arde, te da manija, lo tenés ahí, a flor de piel, imaginás cosas, fantaseás, proyectás, armás escenas enteras en tu cabeza, a veces escenas buenas, a veces escenas angustiantes. Y lo haces mucho antes de que eso exista en el mundo real. Bueno, es lo que la gente que practica la manifestación como una forma de llevar las ideas a la vida dice, ¿no? Básicamente que tenés que armar en tu cabeza los escenarios que querés que existan. ¿Estoy diciéndolo bien? Bueno, y a veces esos estados medio lunáticos pueden ser percibidos como una pérdida de tiempo, ¿no? Como, ay, estoy tan enganchada, estoy muy enganchada en esto en vez de estar prestando la atención a lo que realmente es mi vida y como a los proyectos que realmente existen y que me sostienen. Que digo, sí, está bueno no perderte a vos mismas porque te guste a alguien. Sin duda sostener las otras áreas de tu vida es importante. Pero ¿y si pensáramos ese fantasear no como un desperdicio, sino ya en sí mismo como un acto de creación? Para entender por qué, tenemos que volver a nuestra amiga Anne Carson. Anne Carson describe el deseo como una estructura muy precisa. No son 2 puntos, por ejemplo, en este caso, vos y la persona que deseas. Son 3. Vos, la persona que deseas, y una tercera cosa, lo que se interpone entre los dos. La duda de si el otro siente lo mismo, la distancia física,
el mensaje que todavía no llegó. Ese tercer punto no es un obstáculo que hay que quitar del medio para que el deseo funcione mejor. Es lo que constituye el deseo. Sin esa distancia, sin ese misterio, no hay eros. Por eso, y acá hago una digresión random, pero por eso todos los sexólogos y psicólogos de pareja hablan de la importancia de que en una pareja establecida cada uno pueda conservar su propio espacio. No digo espacio literal de su casa, sino su propio mundo interno, su propio círculo de gente, sus propias actividades. Como que está buena esa pregunta de qué distancias o qué espacios podemos generar dentro de una dinámica de pareja para que el deseo siga existiendo. Pero bueno, volviendo al ejemplo del crush, ese misterio, esa falta de certeza que tenés cuando te gusta alguien, puede ser molesta y puede generar ansiedad, sí, definitivamente sí, pero también es el combustible, no es que el misterio moleste al deseo. El misterio es el deseo, en un punto. Esto no es una falopiadita moderna, por cierto. Ya está en Platón, en el banquete, hace unos 2400 años. En el banquete aparece un personaje, Diotima, que le explica a Sócrates el deseo usando la imagen de una escalera. Y dice algo así como que empezamos deseando a una persona concreta, o sea, su cuerpo, su forma de reírse o lo que sea, pero que si seguimos ese deseo con atención, sin cortarlo de raíz, nos termina llevando más arriba, de esa persona en particular a la belleza en general, y de ahí más arriba todavía a la verdad. La verdad. La idea que le plantea Diotima a Sócrates es que el deseo por alguien concreto o por una cosa también puede ser el primer escalón para algo mucho más grande. No porque la persona sea solo un medio para otra cosa. No vamos a objetivizar a las personas como si fuesen escaleras, sino porque el deseo bien mirado siempre te empuja a más. Entonces, la próxima vez que nos encontremos fantaseando con alguien que todavía no te habló o armando todo un escenario ficticio en nuestra cabeza, no nos apuremos a llamarlo pérdida de tiempo. Puede ser que ya estés en pleno acto creativo, que estés subiendo el primer escalón de la escalera de Diotima, mamita. Mamita papito. La pregunta entonces ya no es cómo hacer que ese estado termine más rápido, cómo calmarte o cómo achicar ese obstáculo que te separa de tu objeto de deseo. Es qué hacemos con ese estado mientras lo tenemos. Buenísimo, pero ¿qué hago yo con esta info? ¿Qué hacemos con esta fuerza erótica? Bueno, hay una trampita esperando justo ahí agazapada. Esta idea de hacer algo con esta emoción, convertir tu crush en arte, canalizá esta energía en algo productivo. O sea que es lindo y por un lado puede ser útil, pero es un poco la misma lógica que venimos criticando hace un rato, que es que el deseo es como una materia prima que es desperdiciada hasta que la transformas en algo productivo. Así que no te voy a decir que conviertas nada en nada. Lo que dice Carson en su libro es más sutil y para mí es bastante más lindo. Para ella, desear y crear no son dos actividades separadas donde una después se convierte en la otra. Pensar es desear, imaginar es desear. Cuando fantasías con alguien, cuando armas en tu cabeza un escenario de cómo podría ser, ya estás creando. No es que vas a crear después como un premio consuelo. Ya lo estás haciendo ahí en ese estado de espera estúpida. Acá voy a traer a Jung de vuelta porque él hablaba de la libido, o sea, la energía vital, no solo la sexual, como si fuera agua, o sea, fluye. Si vos le tapas un camino, busca otro. Él hablaba de esta idea de transmutar la libido, transmutación de la libido, que es dejar que esa misma libido cambie de forma sin cambiar de esencia. O sea, la fuerza que sentís como atracción hacia una persona es la misma fuerza que puede alimentar un proyecto, una obra o un movimiento en el cuerpo. O sea, no es una conversión forzada, no es algo que puedas decir, no, bloqueo esto que me está pasando, pero igual uso esta energía que me genera tener un crush para crear algo totalmente random. Es un poco más suave y más sutil. Es como encontrar un cauce distinto para que esa misma agua fluya. Bueno, ¿cómo se ve esto en la vida real y no en la teoría? Porque es mega abstracto lo que estoy diciendo, yo lo sé. Lo primero, la base de todo, creo que es darte cuenta de que esa energía está ahí y que está disponible para vos. No darla por sentada. No siempre está tan presente esa fuerza erótica y hay momentos donde está más a flor de piel porque ocurre alguna situación particular en nuestro mundo exterior. Está buenísimo y podés vivirla como un infierno ansioso o puede ser un planazo. Depende un poco de qué hagas con ella. Cosas que me sirven y te comparto. Escribir lo que sentís, aunque suene mega cliché, porque es un poco dejar de hacerte la boluda con lo que está pasando dentro tuyo y empezar a darle una entidad a esa voz o a esa fuerza que está rebotando
contra todas las paredes de tus intestinos, o sea, ponerlo en palabras para no negarlo. A mí en lo personal también me sirve transmutarla en movimiento, sobre todo si estoy como medio ansiosa y no pudiendo canalizarla hacia otro lado. El cuerpo tiene que poder hacer algo con esa energía y moverlo es una muy buena opción. Y después sí, está la opción, crear algo con eso que te está pasando, pero no como un mandato de, tengo que aprovechar esto que me está pasando para crear una obra artística increíble, sino como un ejercicio de ternura con vos mismo y con eso que te está pasando, que quizás tenga suerte y desencadene en una gran obra de arte. Realmente puede ser que te inspires y ese crash que estás teniendo con una persona totalmente random termine abriendo la puerta de tu próximo libro. No lo sabemos, pero me parece que no hay que ponerle esa presión porque no nos lleva a ningún lado. Crear algo que no tiene por qué estar atado literalmente a la situación, pero puede inspirarse en ella de forma abstracta. No sé, armar una playlist que te resuene con esa emoción, escribir un poema, un monólogo, un cuento, pintar, si es lo tuyo. Imagínate que después seguís con esa persona y tenés un cuadrito que armaste inspirado en ese momento. Si después no seguís, no pasa nada. Quemamos el cuadrito, yo te ayudo. Lo prendemos fuego. Sacar fotos que te hagan acordar a esa persona o que te disparen esa situación. No sé, yo he llegado a armar un Tumblr privado de fotos que sacaba en la calle de cosas que me hacían acordar a alguien que me gustaba. Lo he hecho. Culpable. Ninguna de esas cosas resuelve el crash o resuelve el deseo o la manija de tener eso que no tenés. Ninguno te va a sacar la ansiedad de encima como magia, pero creo que te devuelve algo de agencia sobre esa energía que de otra forma te tendría rebotando contra las paredes o alienado y totalmente desconectado de ese deseo interior. Bueno, para ir cerrando, porque siento que les hablé un montón hoy. Lordi decía algo que quiero traer de vuelta porque me parece bastante clave en todo esto. Que lo erótico, la fuerza de Eros, no es un lujo, no es una distracción, no es algo que hay que resolver para volver a la vida productiva. Es una lente y que una vez que sabes lo que se siente estar completamente conectada con tu propio deseo, con esa fuerza que no pide permiso, empiezas a ver con mucha más claridad qué partes de tu vida ya no te alcanzan. Qué vínculos, qué trabajos, qué rutinas estás sosteniendo en piloto automático solo porque es lo que hay. Y no, esto no es una invitación para mandar toda la mierda cada vez que sientas esa fuerza. No siempre hace falta ejecutar los impulsos. A veces esa fuerza es información, no instrucción. Pero sí es una invitación a dejar de tratarla como un enemigo, porque esa fuerza, la llames crash, instinto, inspiración, es la misma que te está mostrando todo el tiempo dónde está lo vivo, lo vital, lo sabroso. Capaz no se trate de calmarla, sino de preguntarte qué es lo que te está señalando. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad por quedarte. Me encantaría leerte en comentarios. ¿Te reconociste en alguna de las formas en las que hablamos hoy de esta fuerza? ¿Tenés tu propia forma de transmutarla que no mencioné? Déjamela en los comentarios, de verdad los leo todos. Gracias por llegar hasta acá y ya saben, si este video te hizo pensar, aunque sea un poquito, déjame un like, suscríbete y mandáselo a esa amiga que sabes que está mirando el celular pensando en ese mensaje que todavía no llegó. Gracias de nuevo y nos vemos en 2 semanas, que es el próximo video. Bye.